Bueno, vamos a ver física. Y bueno, física es una ciencia experimental que se encarga de estudiar a la materia, pero desde el punto de vista de la energía que contiene, el espacio, el tiempo y todos los fenómenos de interacciones entre la materia. Un poquito lo que se confunde con química es, en ocasiones pensamos que al lanzar un objeto, al doblarlo, al romperlo, deja de ser un estudio de la física. Pero bueno, en realidad, mientras el objeto sea de la misma materia, sea del mismo material, sigue siendo estudio de la física. Cómo se deforma, cómo se rompe, cómo se mueve o se desplaza, ese sería estudio de la física. En cuanto yo el material, por ejemplo, pensamos una pelota, en una pelota si yo la quemo, deja de ser estudio de la física. Si yo tengo una varilla y la lanzo, sigue siendo estudio de la física, pero si esa varilla se corroe, cambia su composición, deja de ser la misma materia, entonces ya es estudio de química. Y bueno, es una de las disciplinas principales de la ciencia. Podríamos decir que la ciencia inicial, porque estudia el comportamiento de del universo, estudia qué leyes, cuál es la forma de los humanos para entender cómo se comporta la naturaleza y muchas veces se formulan leyes o ecuaciones para describir ese comportamiento. Y básicamente se divide en dos ramas, que sería la física clásica y la física moderna. Y bueno, en la física clásica, que comienza con la época de la Ilustración, por supuesto hay estudios previos a la Ilustración, pero bueno, tiene un gran auge en la época de la Ilustración, con todos estos personajes que son Newton, Copérnico, Kepler, Galileo, Maxwell, Hamilton, Lagrange. Todos ellos estudian en la física clásica aquellos fenómenos a escalas mayores a la atómica, es decir, no se preocupan por los átomos, lo que sucede dentro de la materia, sino se preocupan por la escala macroscópica. Está el clásico ejemplo de la física clásica, la manzana que cae en la cabeza de Newton y lo hace iluminarse y describir los objetos, hacer sus leyes, etcétera, ¿no? Siempre se busca relacionar a la física clásica con el movimiento de los objetos, pero bueno, es un poquito más amplio. También se estudia por ahí los fenómenos electromagnéticos, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, y todos aquellos fenómenos que son fenómenos macroscópicos, pero además que son mucho más lentos que la velocidad de la luz. Por ahí es después, más adelante, la gente en física se dio cuenta que los movimientos a velocidades cercanas a las de la luz ocurrían cosas extrañas, cosas que la física clásica no podía explicar. Y entonces, bueno, ahí es donde se rompe el paradigma, se rompe las ideas que se tenían de la física clásica que ya estaba explicado el mundo y comenzó la física moderna, la física contemporánea. Y bueno, ¿qué es la física contemporánea? Bueno, surgen personajes como Max Planck, Schrödinger, Einstein, otros personajes en los últimos siglos, que bueno, introducen algunos conceptos nuevos. Uno de los nuevos conceptos fue la mecánica cuántica. La mecánica cuántica básicamente es un modelo probabilístico, un modelo que intenta explicar qué sucede dentro de los átomos. Eh, Se dan cuenta que no pueden medir o no pueden observar un átomo como tal en su estado basal y lo que hacen es, vamos a hacerlo a través de ecuaciones. Plantean toda una idea entre qué es una partícula y qué es una onda, porque bueno, a veces se pierde, hay una zona en el nivel microscópico en donde se pierde la línea, en donde deja de ser una partícula y comienza a ser una onda, como que todas las partículas subatómicas se comportan al mismo tiempo como onda y como partícula. Bueno, viene toda una serie de ideas que intentan explicar lo que sucede a partículas subatómicas o escalas microscópicas. Y bueno, por ahí también surge Einstein. Einstein es uno de los personajes, al igual que Newton, que se considera uno de los más inteligentes o con mayor creatividad en cuanto a los modelos físicos. Y bueno, él básicamente intenta describir los fenómenos que ocurren en velocidades cercanas a las de la luz, pero además, bueno, también aporta un poquito, unifica un poquito, porque bueno, es el puente eh, con su teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad estudia todos los fenómenos que involucran a la gravedad como algo principal, pero también involucra a todos los fenómenos que si yo quito a la gravedad, ¿qué sucedería si yo remuevo ese fenómeno? Y bueno, de alguna forma está relacionado con la física clásica. Y bueno, fue el puente que intenta unir las nuevas ideas de los físicos con las viejas ideas de física de Newton. Y bueno, todos los temas de física son muy interesantes para entender cómo funciona el universo o la naturaleza. Y bueno, cómo estos científicos logran llegar a estas conclusiones. Bueno, utilizan algo que se conoce como el método científico. Es la primera vez que se deja atrás
las ideas de religión, se deja atrás muchos paradigmas viejos y se utiliza un método certero, un método que intenta a través de la observación, a través de la investigación y datos experimentales, realizar una hipótesis, realizar una conclusión y lograr estas leyes físicas. Entonces, bueno, básicamente el método científico se basa en estas etapas. Se observa qué sucede en el universo, en la naturaleza, se investiga si ocurre siempre, cuándo ocurre, cómo ocurre, etcétera. Se realiza una hipótesis, se tiene una idea de cómo podría ser una formulación de física, una formulación de una ley, de algún teorema, alguna teoría, y después se realizan experimentos para probar que realmente se lleva a cabo. Y una vez que tengo los experimentos, pues analizo los resultados y llego a mi conclusión. Mi conclusión, pues probablemente sea un concepto, sea una ecuación o un modelo, el cual me permita describir a la naturaleza. Y bueno, básicamente los temas que vamos a ver aquí son medición. Lo primero que se necesitó para llegar a la física moderna es medir cosas. Y aquí, bueno, vamos a ver vectores, escalares, la notación científica, cuáles son las unidades, el sistema internacional, etcétera. Y después nos vamos a ir a la primera parte de física, que es cinemática. La gente intentó describir el movimiento de los objetos. Vamos a ver los distintos tipos de movimiento. Vamos a ver las leyes de Newton, que de alguna forma ya no describen el movimiento, sino explican por qué ocurre el movimiento. Me dicen la razón por la que los objetos se mueven en el universo y después todo un análisis distinto, un análisis alterno que se lleva a cabo a través del trabajo, la energía y la potencia. Cómo observar a los objetos como si fueran baterías que se cargan y se descargan a través del universo. Y por ahí, bueno, se explica un poquito qué es la temperatura, qué es el calor y cuáles son las leyes que rigen a estos fenómenos en algo que se conoce como la termodinámica. Finalmente, bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con mecánica, que es cómo se comportan los sólidos, los líquidos, al aplicarles yo un esfuerzo, al usarlos como tal. Y finalmente vamos a ver todos los fenómenos electromagnéticos. Los fenómenos electromagnéticos, bueno, son las cargas eléctricas, los circuitos eléctricos, todo lo que tiene que ver con electricidad, magnetismo y la luz. La luz es una onda electromagnética. Finalmente vamos a ver un poquito de los temas de óptica. Y bueno, vamos a terminar con un resumen pequeño de qué es la física contemporánea y algunos temas de física contemporánea. No nos vamos a meter mucho a detalle en esta parte porque bueno, son estudios más avanzados, se requieren modelos y matemáticas un poquito más elaboradas. Y bueno, eso sería lo que vamos a revisar en este curso.